Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes 19 de diciembre del año 2023. Y a esta hora, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar donde quiera que se encuentre en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Aquí recibo el saludo de María Isabel Vargas en Palmersville, -6 grados. Allá en Tennessee, Nelson Padua en Panamá, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida, Juanita Cachacote nos saluda desde el puerto de Guanta, allá en el estado Anzoátegui, Venezuela, doña María Alicia Sifontes. Ya pronto Navidad, desde Caracas, José de Villa en Maracaibo, Alfredo y Marianela en Toronto, Carlos Cuevas en Filadelfia, Andrés González en Terranova, también en Canadá, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Edgar Bravo en Madrid, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Amimón y Annie Amran en Bogotá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. ¿Te emparrandaste ayer? Un poquito. Ayer fue la fiesta de la radio, del canal de televisión de TVB, de Actualidad Radio, Éxitos, en fin. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz martes. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Anastasio I, Papa, San Gregorio, obispo de Auxerre. Felicitaciones a los Gregorios y Gregorias también, por supuesto. Los Anastasios y Anastasias. Y San Nemesio. Los Nemesios y Nemesias. ¿Hay Nemesia? No la conozco yo tampoco. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tendremos a la 1:39 de la mañana el cuarto creciente con la luna en Piscis. El cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar. Leo aquí: tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede restaurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y esto con la luna en Piscis, que es la luna de la espiritualidad, la luna del misticismo, la luna de la caridad, la luna para rezar, la luna para meditar y reflexionar. Además, dice aquí, es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Cuarto creciente con la luna en Piscis, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado este martes 19 de diciembre del año 2023. Nuestra agenda para... hoy es el Día Internacional del Emo. A ver, este movimiento, cada 19 de diciembre, se dedica a una efeméride muy peculiar dedicada al movimiento subcultural y musical fuera de lo común. Este movimiento cuenta con miles de fanáticos y seguidores en todo el mundo, los cuales se sienten plenamente identificados con su género musical y forma de vestir,
generando un marcado sentido de pertenencia. El término emo, también conocido como emocore, es la etimología del inglés emotional hardcore, es un estilo de música rock con un gran énfasis en la expresión emocional reflejado en las letras confesionales de sus canciones. En fin, y el emo es un estilo musical que fue adaptado por bandas de rock alternativo como Braid, Joe Breaker, Weezer, Sunny Day, Real Estate, The Get Up Kids, The Promise Ring. De repente uno dice, bueno, sí, yo estoy bastante enterado de música y acabo de leer algo que yo en mi vida había oído. En fin, todos los días puede pasar algo. Hoy es el Día Nacional contra el Femicidio en Chile. Debería ser en más países, en toda América Latina, por ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestra agenda para el día de hoy? Pues vamos a comenzar con el periodista Luis Carlos Díaz a propósito de las tendencias globales que nos esperan en el 2024. 2023, el mundo se sacudió de las réplicas de una pandemia global. Aprendió a bailar con incertidumbre geopolítica y se adaptó al ritmo siempre cambiante de una nueva norma de alta inflación y bajo crecimiento económico en el mundo occidental. Si bien la inteligencia artificial generativa había provocado un renacimiento en la inteligencia artificial, prometiendo un futuro de innovación y desarrollo sin precedentes, el mundo se enfrentó a una coyuntura crítica. La presión sobre la cadena de suministro de la inteligencia artificial amenazó con impedir el progreso, preparando el escenario para un año crucial en el 2024. De eso hablaremos con Luis Carlos Díaz. Con el historiador Pedro Benítez hablaremos de los pronósticos políticos para Venezuela. El gobierno de Maduro ha estado siguiendo un manual conocido para tratar de aplastar las amenazas a su poder. El objetivo es desanimar a la oposición, dividirla, crear conflictos en ella, desmoralizar a su base. Esa es la primera fase. Luego va a venir la fase en la que pasa a la ofensiva directamente contra el proceso electoral. Estas ideas de Benítez las vamos a discutir con él mismo. Con Nadia González, coordinadora del Diplomado en Redes Sociales de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, vamos a hablar de los pronósticos en redes sociales. Con el economista José González en MIBEIN, Carolina del Norte, vamos a hablar de los pronósticos económicos globales para el 2024. Con Celia Mendoza, que está en este momento acá en Miami, vamos a hablar pues del pronóstico político que puede ocurrir para aquí en Estados Unidos. Procederá el impeachment contra Joe Biden. ¿Qué ocurrirá con los procesos abiertos contra Donald Trump? ¿Serán ellos dos en definitiva los que vuelvan a enfrentarse en la elección presidencial de noviembre? Con el economista Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, analizaremos el pronóstico económico que le espera a Venezuela en particular. Y el foro de hoy será muy interesante. Lo tendremos con dos destacados internacionalistas, César Niño en Bogotá y Francisco Belaúnde en Lima. Pronósticos políticos, porque tenemos elecciones globales. Va a haber elecciones en prácticamente todo el mundo. Más de 75 países van a ir a elecciones en todo el mundo. Es una suerte de tsunami electoral. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede, no todas las elecciones, pero en las más importantes, qué puede ocurrir? Ese será nuestro foro en la mañana de hoy. Entramos en las efemérides cuando el reloj indica 9:09. Capicúa. El 19 de diciembre de 1843, Charles Dickens publica A Christmas Carol, el cuento de Navidad. Siguiendo con la literatura, el 19 de diciembre de 1848 falleció Emily Brontë. Ella solo escribió una novela, Cumbres Borrascosas, publicada
el año anterior, en 1847. Se considera un clásico de la literatura inglesa, venerada por su estructura innovadora y su examen de las complejidades de la clase social, el género y la moralidad. En el 19 de diciembre de 1863 en Morlake, un distrito de Londres, se juega, atención fanáticos, el primer partido de fútbol en la historia. 19 de diciembre de 1897, el presidente de Estados Unidos, William McKinley, anuncia la intervención de su país en la guerra de Cuba contra España. 19 de diciembre de 1906 nace Leonid Brezhnev. Fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Después de Stalin, fue el secretario general con más años de servicio. Era un protegido de Nikita Khrushchev, quien fue el que sustituyó a Stalin. Falleció Brezhnev en 1982, a los 75 años. Fue un líder duro en los tiempos de la Guerra Fría. El 19 de diciembre de 1908 se produce un golpe de Estado en Venezuela. El golpe lo da el general Juan Vicente Gómez, de 51 años, quien, en ausencia del presidente Cipriano Castro, tomó el poder y empezó a gobernar dictatorialmente hasta su muerte. En 1935 falleció a los 78 años, luego de haber estado 27 años en el poder. El 19 de diciembre de 1915 murió Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, cuyo trabajo avanzó enormemente en nuestra comprensión del cerebro. Es más conocido por haber identificado el primer caso publicado de demencia presenil, que más tarde se conoció como la enfermedad de Alzheimer. El 19 de diciembre de 1941, ya desatada la Guerra Mundial, Adolfo Hitler asume el mando supremo de todas las Fuerzas Armadas alemanas. Esta es una efeméride más cercana, el 19 de diciembre de 1982, hace 41 años, en el sector Tacoa del antiguo departamento Vargas del Distrito Federal, hoy Estado Vargas, en Venezuela, un voraz incendio consume la planta de generación eléctrica Ricardo Zuluaga. El siniestro, conocido como la tragedia de Tacoa, dejó un saldo lamentable de 180 personas fallecidas. El 19 de diciembre de 1997 se estrenó la película Titanic, la más exitosa del siglo XX. En su momento todavía es la película que tiene más recaudación. Recaudó en su momento más de 1.800 millones de dólares a nivel mundial y sigue con la máquina sonando, la taquilla sonando. Y el 19 de diciembre de 2021, hace 2 años, el candidato izquierdista Gabriel Boric gana la elección presidencial en Chile. Es el presidente más joven que ha asumido el poder en la nación austral. Lo asumió a los 35 años. El 19 de diciembre de 1915 nació el gorrión, la gran Edith Piaf. Edith Piaf, la voz de Francia. Su tema, El acordeonista, fue el primer tema en vender $1 millón en su carrera. Y ese tema que escuchamos, La Vie en Rose, La Vida en Rosa, de 1946, se convirtió pues en todo un himno. Se estima que ha sido versionado más de 650 veces. Edith Piaf falleció en 1963 a los 48 años. El 19 de diciembre de 1941 nació Maurice White, el líder, director, arreglista y compositor de Tierra, Viento y Fuego. Y el 19 de diciembre de 1944 nació al que consideraron en su momento el guitarrista más rápido del mundo, Alvin Lee.
El editorial con César Miguel Rondón. Leo esta nota que nos remite a la ciudad de Washington. Ahora que los senadores republicanos ya regresan a casa para las vacaciones, parece casi seguro que las conversaciones bipartidistas del Senado sobre la vigilancia fronteriza y la ayuda a Ucrania se prolongarán hasta enero. Durante un discurso en el pleno de ayer lunes, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que las conversaciones en curso iban en la dirección correcta, pero advirtió que encontrar un punto medio es excepcionalmente difícil y que llevaría más tiempo lograrlo. Los republicanos fueron más al grano. El senador James Lankford, de Oklahoma, principal negociador republicano, dijo que no hay manera de que el Senado vote sobre un acuerdo esta semana. Y el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo que los republicanos necesitarían tiempo para revisar cuidadosamente el texto legislativo final de cualquier acuerdo antes de votarlo. Lankford dijo que espera más reuniones con el senador Chris Murphy, el demócrata de Connecticut, y con la ahora independiente Kyrsten Sinema, de Arizona. Pero la Cámara del Senado ya parece estar vaciándose. En la votación de anoche, para confirmar a Martin O'Malley como el próximo jefe de la Administración de la Seguridad Social, 39 senadores estuvieron ausentes, la mayoría de ellos republicanos. De manera que todo va a quedar congelado por el asueto de Navidad y fin de año. Y recordemos que el Partido Republicano está boicoteando la aprobación del presupuesto que el presidente Biden solicitó para ayudar a Ucrania en su guerra, a cambio de medidas más duras y fuertes en el tema migratorio. Con relación al tema migratorio, aquí hay algo interesante. El atasco de los casos que esperan una decisión en las Cortes de Inmigración en Estados Unidos sobrepasó los 3 millones en noviembre pasado, lo que mantiene abrumados a los jueces, según un análisis que ayer publicó la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Los datos más recientes de las Cortes de Inmigración muestran que hasta el 30 de noviembre el número de casos pendientes llegó a 3.075.248, lo que marca un récord histórico, según detalló el Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC. El número de inmigrantes en espera en las Cortes de Inmigración es ahora mayor que la población encontrada en muchos estados, dice el informe. La acumulación de casos ha aumentado en más de 1 millón en los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. Esto es importante para todos aquellos especialistas, no los especialistas, los que están tramitando el asilo, los que están tramitando este o aquel otro documento, que tienen rato esperando. Cuando digo rato, hablo de años ya, esperando, pues aquí está la respuesta del porqué de la espera. Ahora, esto nada tiene que ver con las exigencias de endurecer los procesos migratorios que están pidiendo los republicanos actualmente en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando usted sume ese otro caso a estos, se imaginará el atasco. Son las 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 16 de diciembre de 2023. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El atasco de los casos que esperan una decisión en las Cortes de Inmigración en Estados Unidos sobrepasó los 3 millones en noviembre pasado, lo que mantiene abrumados a los jueces, según un análisis que ayer publicó
la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Los datos más recientes de las Cortes de Inmigración muestran que hasta el 30 de noviembre el número de casos pendientes llegó a 3.075.248, lo que marca un récord histórico, según detalló el Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC. El número de inmigrantes en espera en las Cortes de Inmigración es ahora mayor que la población encontrada en muchos estados, dice el informe. La acumulación de casos ha aumentado en más de 1 millón en los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. Esto es importante para todos aquellos especialistas, no los especialistas, los que están tramitando el asilo, los que están tramitando este o aquel otro documento, que tienen rato esperando. Cuando digo rato, hablo de años ya, esperando, pues aquí está la respuesta del porqué de la espera. Ahora, esto nada tiene que ver con las exigencias de endurecer los procesos migratorios que están pidiendo los republicanos actualmente en el Congreso de los Estados Unidos. Cuando usted sume ese otro caso a estos, se imaginará el atasco. Son las 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 16 de diciembre de 2023. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Ya son las 9:26. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR, 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y bien, a las 9:28 de la mañana vamos con las noticias más importantes de este martes 19 de diciembre. Un panel de la Corte de Apelaciones negó ayer el intento del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, de trasladar sus cargos penales de extorsión electoral en Georgia 2020 a un tribunal federal, rechazando una estrategia que podría haber llevado a que se desestimaran los cargos y brindarle otras ventajas. En un rápido fallo emitido apenas 3 días después de los argumentos orales, el panel de 3 jueces dictaminó que los exfuncionarios federales, a diferencia de los actuales, no son elegibles para presentar sus cargos. El Pentágono anunció ayer una coalición militar integrada por 10 países para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo ante los recurrentes ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen. La coalición está formada, además de por Estados Unidos, por el Reino Unido, Francia, España, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Bahrein y Seychelles, según informó en un comunicado el jefe del Pentágono, el secretario Lloyd Austin. La coalición actuará bajo el nombre de Operación Guardián de la Prosperidad y bajo el paraguas de la Fuerza Naval Internacional, Fuerzas Marítimas Combinadas, CFM en inglés. US Steel, la icónica empresa estadounidense formada en 1901
por los mayores magnates de la época, está siendo comprada por Nippon Steel, con sede en Japón, por 14.900 millones de dólares. Es un margen de beneficio del 40% sobre el precio de las acciones de la compañía el pasado viernes. Sin embargo, la venta propuesta chocó inmediatamente con un muro de oposición bipartidista en el Congreso, donde los miembros advirtieron que poner una compañía crítica para la infraestructura estadounidense en manos extranjeras planteaba preocupaciones de seguridad nacional. El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, dijo en un comunicado vivo frente a la planta Edgar Thomson de U.S. Steel en Braddock: es absolutamente indignante que U.S. Steel haya aceptado venderse a una empresa extranjera. Fin de la cita. El United Steelworkers, que representa a los trabajadores de la empresa, también criticó el acuerdo, incluso cuando Nippon Steel se comprometió a respetar los contratos laborales existentes. La venta requerirá la aprobación regulatoria, incluida la del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, pero algunos analistas se muestran escépticos de que haya motivos sólidos para impugnarla. Los tiempos de procesamiento de las solicitudes de pasaportes estadounidenses han vuelto a los niveles previos a la pandemia, según anunció el Departamento de Estado. Las solicitudes de pasaporte de rutina actualmente se procesan en un plazo de 6 a 8 semanas, mientras que el servicio acelerado, que cuesta $60 adicionales, demora de 2 a 3 semanas. Con esta actualización hemos cumplido nuestro compromiso de volver a los puntos de referencia a partir de marzo de 2020, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Esto refleja el trabajo de empleados dedicados que trabajan para el pueblo estadounidense. Actualmente hay más de 160 millones de pasaportes estadounidenses válidos en circulación, casi el doble que en el año 2007. Una muestra de canela utilizada como ingrediente en el puré de manzana y canela guanabana contenía niveles de plomo que eran más de 2.000 veces superiores a los límites de seguridad propuestos según la FDA. La FDA analizó muestras de la especia mientras investiga al menos 65 casos de envenenamiento por plomo en niños en Estados Unidos que están relacionados con bolsas de puré de manzana con canela contaminadas. A finales de octubre, Guanabana USA anunció el retiro del mercado de sus bolsas de puré de manzana y canela debido a niveles elevados de plomo. En noviembre, el retiro del mercado se amplió para incluir otros 2 productos fabricados por la compañía: las marcas de supermercado Schnucks en bolsas de puré de manzana con canela y Waze, un puré de manzana con canela. El Ministerio de Exteriores de Rusia citó para hoy al embajador finlandés en Moscú, Antti Helantera, para protestar contra decisiones agresivas de Helsinki y sus aliados en la OTAN, en alusión a un reciente acuerdo del país nórdico con Estados Unidos. El 19 de diciembre, el Ministerio de Exteriores ruso convocó al embajador de Finlandia en Moscú, a quien se le comunicó que la parte rusa no dejará sin respuesta el aumento del potencial militar de la OTAN en nuestra frontera, que amenaza la seguridad rusa, dice el comunicado oficial. Estados Unidos firmó ayer un acuerdo de cooperación militar con Finlandia 8 meses después de que Finlandia entrara oficialmente en la OTAN como consecuencia de la guerra en Ucrania. El acuerdo permitirá a las tropas de Estados Unidos el uso de 15 bases militares en Finlandia, según informó previamente el gobierno finlandés. Y a las 9:33 entramos en nuestros pronósticos del día de hoy. Y vamos a comenzar en Caracas con Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo gigante, César Miguel. ¿Qué tal? A ver, entre la inteligencia artificial y todas las variables que supone, ¿qué nos espera para este nuevo año, el 2024? 2024 va a ser un año muy, muy interesante en términos de tecnología y negocios por varias razones.
El primero, tengo que decir, es porque hay acumulado desde la pandemia unos saldos que hay que ver cómo se desarrollan ahora. Y los explico en dos niveles. Primero, dinero que en medio de la pandemia se fue a distintas startups tecnológicas para probar a ver cuál era el futuro, qué iba a pasar con la gente encerrada en su casa, y que luego de la pandemia tuvieron que frenarse porque la gente recobró su vida. Ahora en 2024 viene como el reacomodo de ese mercado. Hablo del mercado de capitales, que es el que mueve a las industrias tecnológicas. Entonces, esa tendencia es la que va a marcar al mercado y puede significar fusiones de grandes empresas, puede significar además la aceleración de la adquisición de nuevas tecnologías. Y eso entonces lo conectamos con inteligencia artificial. 2024 va a ser el año de la normalización de la inteligencia artificial como protocolo. Mientras el 23 y el 22 fueron los años de el asombro, el descubrimiento, el ver las cosas nuevas que se pueden hacer, en el 24 ya va a ser cotidiano, ya va a ser normal. Ya no vamos a hablar de la gente que hace la tarea apoyada con inteligencia artificial, sino que va a ser parte de la cotidianidad. Hay una siguiente parte de esto que tiene que ver con el costo y las inversiones en materia, por ejemplo, de chips, de desarrollo de computación en la nube y de las acciones, por ejemplo, de empresas como Nvidia, que trabaja con tarjetas gráficas. Y todo esto va junto porque estamos hablando de la capacidad de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial reta la manera en la que se opera en línea. Es decir, hay empresas grandes que tienen que poner esos recursos a disposición de los usuarios para que los usuarios requieran información. Generar imágenes, generar texto, audio, video, tiene un costo de operación, tiene un costo de tiempo, de recursos. Entonces, en 2024 vamos a ver cómo esas empresas se mueven para que sus costos sean menores o más eficientes o desarrollen aceleradamente maneras más fáciles de obtener información, porque la demanda de inteligencia artificial va a aumentar por todas partes. Entonces es un año que nos va a dejar alucinando. Vinculado a esto de la inteligencia artificial, y mencionaste la pandemia nos encerró en la casa y nos hizo trabajar desde la casa. Tanto que esa costumbre que teníamos prepandemia de todos los días salir bien temprano para ir a la oficina, ya no es tan masiva, ¿verdad? Y entonces leo esta nota que someto a tu consideración. El futuro del trabajo tiene que ver con las reuniones 3.0. La actual revolución del trabajo híbrido está remodelando la dinámica tradicional de las reuniones y las necesidades de la oficina. La tecnología, en particular la inteligencia artificial generativa, está mejorando los espacios de reunión físicos y virtuales. Las videoconferencias evolucionarán con análisis en tiempo real, creando salas de trabajo y pizarras blancas impulsadas por inteligencia artificial, convirtiendo las notas en tareas. La traducción en tiempo real eliminará las barreras lingüísticas. ¿Nos puedes explicar qué es ese escenario que se nos viene encima? César, eso está ocurriendo ya mismo. Mientras yo estoy haciendo esta reunión contigo, yo estaba en otra reunión y en esa reunión yo me salgo y hay un bot de inteligencia artificial que está transcribiendo lo que se dice. Y no solamente lo transcribe, sino que cada vez que ellos llegan a algún acuerdo, sabes que en las reuniones la gente va acordando cosas y va avanzando. Pues este tablero lo registra y ya va quedando como tareas, exactamente como te dice el texto. Entonces, cuando yo termine la reunión contigo, voy a volver para allá y no voy a decir, epa, ¿qué me perdí? ¿En qué estamos? Sino que puedo leer automáticamente lo que está allí y ya seguir adelante. Porque además ya nuestras reuniones son absolutamente interactivas. Ya no estamos solamente hablando en las cámaras, sino que tenemos una suerte de papelógrafo compartido, de pantalla compartida, donde todos van haciendo apuntes, van poniendo post-it en esta pantalla virtual y entonces construimos. Si esto, César, lo llevamos, o sea, este trabajo híbrido, esta idea de que las cosas van a seguir ocurriendo con o sin nosotros y aún así vamos a hacer falta, llévalo ahora al otro plano, y es que en 2024 va a aumentar por completo el consumo de videos. Es decir, Instagram, Twitter, todo esto va a ser de videos, pero además un video interactivo, un video donde vas a poder ver un producto y comprarlo, donde vas a poder hablar con la persona que está haciendo el video y además obtener respuestas. O sea, esto viene a ser como la vida compartida.
Y entonces te sumo otra capa más. Y es que ahora vamos a tener las cámaras en las gafas, en los lentes. Entonces podemos estar emitiendo en vivo desde la calle, desde nuestras propias gafas. Y eso entonces nos pone en otro terreno, porque ya no es el Internet del que está encerrado en su casa, sino el Internet de quien vive la vida, quien está en el espacio público. Entonces, el 24, todo va a cambiar. Esto nos lleva a un problema de más envergadura, más denso. A medida la aceleración de la ética y la legislación de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial generativa ocupa un lugar central, 2024 anuncia una era de ética y legislación aceleradas de esta inteligencia artificial. Con más de 800 medidas en consideración a nivel mundial, las preocupaciones éticas en torno a la inteligencia artificial finalmente están cumpliendo con los entes legislativos. A ver, ¿qué nos espera en este sentido? ¿Dónde están las principales angustias? Bueno, estamos cerrando un 2023 con una buena noticia, y es que la Unión Europea, la Comisión Europea, ya tomó decisiones sobre la legislación en inteligencia artificial. Esto es muy importante para todos en el mundo, porque la Unión Europea es vamos a decir, la plataforma de países que más ha avanzado en términos tecnológicos para generar estándares de leyes, incluso por encima de Estados Unidos. Ya lo hicieron con la Ley de Protección de Datos Personales, algo que en Europa está garantizado y en Estados Unidos todavía está en discusión, y en América Latina ni se diga. Entonces, que Europa sea la líder también de inteligencia artificial nos da mucha más certeza. ¿Por qué? Porque están hablando de cómo preservar la ética, el trabajo no dañino de la inteligencia artificial, desde los laboratorios hasta el mercado. Es decir, desde el desarrollo en centros de estudio, en universidades, hasta el nivel empresarial y comercial. Sobre todo porque estamos hablando de sistemas que hacen más eficiente la toma de decisiones. Y a veces esa toma de decisiones es cómo te vendo más productos, cómo te manipulo más, cómo hago más vulnerable a la sociedad. Entonces, es un arma, es como una creación nueva de Internet, es como empezar de cero, y hacen falta estos límites. Y estas limitaciones también son claves porque no puedes detener el desarrollo. Entonces hacen falta liderazgos institucionales, y ahí es donde la Unión Europea está entrando. Entonces, la discusión ética del año que viene no va a estar a la libre, sino que va a tener criterios, va a tener legislaciones, y va a tener además esta posibilidad de que haya contrapuntos. Porque, ojo, Estados Unidos y Europa no juegan solos. También está China, está Rusia, y hay distintos desarrollos de inteligencia artificial dañina que tenemos que ver cómo se frenan. Además, súmale otra capa. A mí me encanta complejizar todo. Y es que el año que viene vamos a tener como 40 elecciones en distintos países del mundo, sí, incluido Estados Unidos. Entonces, los escenarios de desinformación, los escenarios de crisis comunicacionales van a estar como parte del día a día. Nos vamos a tener que cuidar más, y por eso el trabajo compartido y en red va a ser sumamente útil. El tiempo se nos vino encima, Luis Carlos. Así que la respuesta ha de ser breve y muy afilada y puntual. ¿Por qué afilada y puntual? Porque Internet nos cambió radicalmente la vida. Tú eres muy joven, pero y prácticamente tu vida ha sido Internet. Antes de Internet teníamos un mundo completamente distinto. El teléfono celular inteligente nos cambió la vida. Eso de que tú tengas en la palma de tu mano cualquier cantidad de información, cualquier cantidad de acceso a personas, independientemente del sitio donde esté esa persona o con quien te quieras comunicar, también nos cambió la vida. La inteligencia artificial y todo esto que has considerado en estos minutos, ¿qué va a producir en nuestras vidas? Va a ser, César Miguel, evolución humana. Somos nosotros dándonos respuestas y dándonos herramientas para ser más eficientes en todo. Criticar a la inteligencia artificial sería como criticar a las calculadoras. No tiene sentido. Las calculadoras llegaron y nos cambiaron la vida, las hojas de cálculo, la computación en general. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es, diseñada por nosotros, ayudarnos a procesar grandes cantidades de información y tomar mejores decisiones. Nos pueden dar cosas tan bellas como la última canción de los Beatles, que es una maravilla, hasta mejores decisiones económicas. Así que es eso, nosotros evolucionando. Muy bien. Ojalá también haya mejores decisiones políticas, por ejemplo.
Vamos a eso. Luis Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Y si no vuelvo a saber de ti ni de Naki, felicidades para ustedes dos en estas fiestas. Muy, muy feliz Navidad. Cuídense mucho. Gracias. Luis Carlos Díaz desde Caracas. 9:45, una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:49 de la mañana, Capicúa. Hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César. Muy buenos días. ¿Cómo están? Los saludo desde la ciudad de Nueva York, Ajá. aquí en nuestras oficinas de la Quinta Avenida en Manhattan. Wow, muy bien. Aparte del frío que debe estar muy fuerte, si algo de frío está haciendo en Miami, me imagino allá arriba. ¿Cómo está el trabajo en Nueva York, Hani? Bueno, en Nueva York los accidentes son diferentes porque no estamos hablando de personas involucradas en un accidente de auto, pero sino involucradas en peatones cruzando la calle, teniendo un accidente que le arrolló un carro, también bicicletas y los scooters, los famosos scooters aquí de Nueva York que hacen delivery de comida, que hacen muchos deliveries y las personas para moverse rápido porque el tráfico está tan fuerte, son los tipos de accidentes que vemos aquí en Nueva York. Pero ya se trata de Miami o se trata de Nueva York, cualquier accidente que usted tenga, de autobús, que le pega un camión, de motocicleta, de Uber o Lyft, que también se ve mucho, cualquier tipo de accidente, recuerde que nosotros vamos a estar abiertos el 24 y el 25 de diciembre a la hora que sea para ayudarle, porque nuestro equipo precisamente es 24/7. Igual el 31 y el 1 de enero, ¿verdad, Hani? Exactamente, el 31 y el 1 de enero también vamos a estar abiertos en nuestras oficinas. Recuerden que tenemos un equipo de más de 150 empleados especializados en el área de accidentes. Eso quiere decir que la compañía de seguro no va a jugar con usted. La compañía de seguro sabe que tiene un abogado agresivo, que si no le da el dinero que le pertenece a usted, pues vamos a ir a pelear en corte para ganar su caso. Por ello, anote usted este teléfono y guárdelo en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Hani, estás en este momento en Nueva York y sabemos, pues, de tus oficinas aquí en Miami. Pero he recibido mensajes, por ejemplo, al oír estas conversaciones nuestras, de tengo un accidente en Pensilvania, en Filadelfia, tengo un tal problema en Atlanta. ¿Dónde está trabajando Hani Martínez Ward? Hani. Bueno, ya sabemos que tienen nuestras oficinas en Miami, en Orlando, en Nueva York, pero usted puede siempre llamarme. ¿Por qué? Porque hay muchos otros estados que nosotros atendemos igualmente. Por ejemplo, Texas es uno de ellos donde nos llaman muchos clientes. Y si no, le podemos referir el abogado correcto en el área. Lo más importante es que usted tenga un abogado especializado en accidentes, porque a lo mejor usted no sabe, pero cuando usted dice al seguro, mi abogada es Hani Martínez Ward, ellos saben que hay un equipo de abogados de litigios que van a ir a pelear en corte, y por eso es que hace la diferencia. Por eso es que ganamos uno de los casos más grandes en este año, que hemos hablado todo el año, en enero, un caso por más de $100 millones para un cliente víctima de accidente. Así que a lo mejor usted no sabe la diferencia, escucha muchos en la radio, en la televisión, pero la compañía de seguros sí sabe, los especializados, y por eso usted se tiene que ir a los seguros, los abogados que no solamente hablen su idioma, hablen español, pero que le den los resultados que usted necesita. Ya lo sabe, cuando usted dice Hani Martínez Ward, se está diciendo palabras mayores. Anote el número, por favor. 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias.
Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, Hani. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidente. ¿Qué puede ocurrir políticamente hablando en el año 2024 en Venezuela? Año donde están previstas unas elecciones presidenciales. Abordemos el tema con Pedro Pablo Peñalosa en Caracas. Pedro Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, Pedro Pablo, ¿qué nos espera? Bueno, complicado, ¿no? Un país como Venezuela, tener claro el panorama, un país marcado siempre por la incertidumbre. Pero bueno, como usted señalaba en principio, bueno, un año electoral que promete ser electoral, si bien en los últimos tiempos, por todo esto que se ha generado con el tema de Esequibo y Guyana, pues bueno, hay quienes también han advertido sobre la posibilidad de que se manipule la fecha electoral. Pero hay que decir que hasta la fecha se ha respetado el año de la elección presidencial, si bien no tenemos días, y así también ha ocurrido en el pasado, que adelantan y bueno, fijan las fechas según la conveniencia del gobierno. En este caso, según el acuerdo que se alcanzó en Barbados, sería para el segundo semestre del año 24. Pero bueno, a partir de allí una cantidad de preguntas, creo que también van muy marcadas por el ritmo de una negociación de la cual tampoco tenemos mayores detalles, porque aquí además no hablamos de una negociación que sea solamente entre. Se nos perdió la línea. A ver, Laura, ¿en qué nebulosa perdimos a Pedro Pablo? Estábamos hablando con el periodista Pedro Pablo Peñalosa en Caracas. Bueno, vamos a Laura lo está contactando de nuevo. Hay una pregunta que se desprende de manera inmediata de las palabras de Pedro Pablo cuando él se refiere a los acuerdos de Barbados y decía, esto es una negociación, ahí fue donde se cayó, pero Barbados funciona, es decir, tenemos... Pedro Pablo, a ver, Pedro Pablo, estás de nuevo con nosotros. Sí, escucho, ¿qué tal? Sí, caíste en el punto, bueno, te caíste, no, se perdió la línea, espero que no te hayas caído, que siga usted muy bien. en el momento en que decías, esto nos lleva a una negociación ¿de qué tipo? ¿Dónde? Sí, no, que decía que, exacto, que todo está muy marcado por la negociación, pero una negociación de la cual tampoco tenemos mayores detalles, y advertí allí que una negociación que no es principalmente en realidad entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, sino entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Estados Unidos. Entonces esto es interesante o importante subrayarlo, porque, bueno, ¿hasta qué punto, qué se pone sobre esa mesa? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Y por qué lo señalo? Bueno, porque también estamos hablando del 24, pero no ha terminado el 23, y hay expectativa, por ejemplo, sobre la posibilidad de que se dé o no liberaciones de presos norteamericanos y también presos políticos venezolanos. Esto no ha ocurrido todavía. Ahora, ¿por qué no ha ocurrido? El gobierno de cuando en cuando acusa a la otra parte de no cumplir con sus compromisos. Pero, como digo, no tenemos claro cuáles son esos compromisos. Sabemos lo que se dice públicamente, pero lo que se pone sobre la mesa en ese canal de comunicación que existe entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Estados Unidos, pues bueno, pocos elementos se pueden tener sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, por allí también va la incertidumbre de la que hablábamos en principio. Está ese tema, está el tema clave, por supuesto, de la candidatura de María Corina Machado. Exacto. María Corina Machado, de alguna manera, al ir al TCJ, bueno, mantiene con vida esa negociación. Ahora, ¿cuándo será esa respuesta? ¿Y qué clase de respuesta? Entonces, bueno, son una cantidad, más bien un año eso, de que comienza con muchas preguntas, con muchas interrogantes, y con esta negociación, repito, bueno, que está allí, pero no sabemos hasta dónde puede llegar y cuáles son los compromisos que cada uno puede, digamos, allí poner sobre la mesa, tomando en cuenta los objetivos, porque ahí son distintos objetivos, claramente, ¿no? Que tienen cada uno de los actores que participan en esa negociación. A ver, el acuerdo lo podemos tomar todavía como vigente. Barbados, me refiero.
Sí, sí, sin duda, digamos, la negociación, es que todo lo que se ha hecho es para, digamos, o los últimos anuncios, lo que hacen es mantenerla con vida. Eso no quiere decir que haya una respuesta concreta a los temas que estamos planteando, pero por ejemplo, cuando sale el procedimiento de las inhabilitaciones, bueno, el procedimiento no tenía nada extraordinario, eso es lo que está de alguna manera contemplado en la ley. Ahora, una manera de decir, continúa la negociación. O sea, no tenemos una respuesta concreta, pero ese espacio continúa. Luego María Corina Machado va al TCJ. Y bueno, ¿y qué dice también al ir? Bueno, yo paso por este camino que se está planteando en la negociación, consciente de que, de que la resolución de este tema no se toma en el TCJ. O sea, esto es un tema que no es jurídico, esto es un tema que es político. Por supuesto. Pero bueno, cumple con el requisito, digamos así, cumple con la condición, pasa por ese punto y ahora la pelota queda del lado del chavismo, decir, bueno, ahora ¿qué pasa allá? Y por eso también destacaba el tema de la liberación de presos norteamericanos y presos políticos, porque uno y otro se acusa de no cumplir con los compromisos que han adquirido. No se ha hecho ningún anuncio, de hecho ha aumentado el número de presos políticos en el caso de Roberto Abdul, presidente de Súmate, y también vimos las órdenes de detención contra miembros del equipo de María Corina Machado. Entonces, bueno, está ese tira y encoge, una negociación que sigue abierta, que sí está abierta, pero que, bueno, obviamente no avanza al ritmo esperado por la ciudadanía, por quienes quieren ya soluciones, respuestas, pero que sí, obviamente sigue abierto, y creo que todos los actores de alguna manera, incluso cuando a última hora se publicó aquel procedimiento sobre la inhabilitación, bueno, fue una manera también de decir, bueno, sigue el juego. Ahora, ese juego en el año 24 debería pasar a resultados concretos. Con esto que estábamos señalando, por ejemplo, tú no puedes responderle a María Corina Machado este recurso, bueno, en enero del 25, ¿no? O sea, entonces, claro. O sea, esto ya obliga a fijar unos plazos, y también, bueno, de cada una de las partes, por eso digo también, bueno, los compromisos que han asumido, que está dispuesto a dar el gobierno norteamericano, o que se comprometió a dar, al margen de lo que se ve, que ha sido la flexibilización, las licencias sobre las sanciones. Bueno, pero hay otros elementos más sobre esa mesa. Pesa el tema de las sanciones personales, pesa el tema de los procesos judiciales contra los jefes del chavismo. Bueno, entonces todos esos factores están ahí, ¿no? Pesando. Si todos los caminos conducen a Roma, todo lo que tenga que ver políticamente en Venezuela el año entrante pasa por María Corina Machado. ¿Qué puede ocurrir con ella? Bueno, creo que hasta la fecha lo que destacaría es que, bueno, digamos, ha seguido una ruta cumpliendo con todos los elementos que se le exigían y que poca gente esperaba que cumpliera. Por ejemplo, ha dejado claro su compromiso con la ruta electoral, sí. Dice que nadie la va a sacar de allí. Como decía, aunque ella ha cuestionado y ha señalado, cosa que es cierta, que ella no ha recibido ningún tipo de notificación sobre su inhabilitación, igual fue al TCJ. Entonces, también siguiendo lo que se acordó en Barbados, ha respaldado esa negociación, ha respaldado a la figura de Gerardo Blight como jefe de la delegación, pero también al mismo proceso de negociación. Entonces, bueno, creo que ella ha hecho lo que debe hacer hasta el momento. O sea, ha actuado, desde mi punto de vista, de manera acertada, cumpliendo además con el compromiso que también ella ha adquirido, o sea, de ser la candidata de la oposición. Pero, como decía, bueno, ahora viene la otra parte, o sea, hasta qué punto el chavismo está dispuesto a ceder, entendiendo lo que eso significaría, porque esto apunta, digamos, habilitar a María Corina Machado, bueno, es darle la posibilidad que participe en la elección, quien hoy en día es señalado como la gran favorita a ganar esa elección. Claro. Con todo lo que eso representaría para el chavismo, ¿no? Sí. Por eso que lo de ella pasa, más allá por la habilitación, es también pensar hasta en una transición. O sea, no es poco lo que está en juego en el caso de habilitar a María Corina Machado y lo que representaría eso, el impacto que tendría eso en la escena política venezolana. Bueno, veremos entonces. Pedro Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. No, gracias a usted, gran abrazo. Gran abrazo y feliz Navidad para ti y todos los tuyos. Así es, feliz Navidad. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas, 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. En la conversación que sostuvimos con Luis Carlos Díaz a propósito de la inteligencia artificial,
Ya Luis Carlos nos adelantaba que con la gran cantidad de elecciones que tendremos en este año venidero en el mundo, los procesos de información y desinformación serían cada vez más complejos y ambiciosos, habida cuenta de cómo ha ido creciendo este tema de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos procesos electorales en el planeta? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los riesgos y expectativas positivas que se están corriendo? Vamos a abordar este tema con dos destacados internacionalistas, César Niño en Bogotá y Francisco Belaúnde en Lima. César, Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Buenos días, César. Muchas gracias. Francisco, hola, ¿qué tal? A ver, ¿cuáles son estos procesos electorales que nos esperan y cuáles son los que podríamos considerar desde América Latina los más importantes? Comencemos con Francisco Belaúnde en Lima. Estás en mute, Francisco. A ver. Listo, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Gracias. Gracias, César Miguel. El más importante, obviamente, para el mundo es el Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque claro, sobre todo la perspectiva que Donald Trump pueda ser elegido, pues está poniendo nerviosos a muchas cancillerías, Uh-huh. ¿no? Y ya están evaluando escenarios, en fin, eso es obviamente la elección más importante que se viene en el mundo. Y como tú decías también en tu introducción, las posibilidades que haya interferencias por parte de otros países, de China, de Rusia en particular, también está muy, muy presente. Entonces yo diría que efectivamente esa es la elección principal. Una elección importante, aunque en realidad no sé si tanto para América Latina, pero que y además con resultados previsibles, es en la India, ¿no? Donde todo indica que el partido en el poder, el del primer ministro Narendra Modi, va a repetir el plato, ¿no? Últimamente está ganando elecciones a nivel de los estados, y todo indica que efectivamente va a continuar va a haber un triunfo de Narendra Modi. Digamos, yo pondría que esas dos elecciones, sobre todo obviamente la norteamericana, ¿no? Que es la Claro, crucial en estos momentos, ¿no? César, nos gustaría oír tu impresión. César Niño en Bogotá. Bien, estoy de acuerdo con que Estados Unidos es efectivamente tal vez el juego electoral que más impactará en términos inmediatos a América Latina, pero recordemos también que en compañía de la India, como bien decías tú, Francisco, también está Rusia, que es previsible, ¿no? Son previsibles los resultados. Sí. Probablemente Putin volverá a asomarse en el Kremlin como uno de los grandes líderes mundiales, a pesar de las tensiones geopolíticas que existan. Recordemos también que tendremos tal vez la primera mujer presidenta en México. Uh-huh. Y eso también mueve seguramente las fibras políticas de movimientos sociales en América Latina, teniendo en cuenta la polarización y fragmentación que hay en el continente. Sin duda alguna, tenemos una suerte de configuraciones de elecciones que van a tocar América Latina. Recordemos que no estamos aislados, sino esto sugiere más bien una interdependencia en términos sociales, políticos y, por supuesto, culturales, pero sin duda alguna económicos. Y en Europa, pues, por supuesto, se van a mover los congresos, los parlamentos, se van a mover cierto tipo de hilos que van a, de alguna u otra manera, afectar las puertas a la migración en Europa, van a afectar efectivamente el tema comercial, la apertura económica, lo que sucederá en términos de guerra y seguramente lo que vendrá en lógicas que puedan comprometer sin duda alguna digamos que el rompecabezas, o como se denomina en algunas oportunidades, como el mapa o el ajedrez geopolítico en términos electorales. Hablaba César Niño en Bogotá. César mencionó el caso de México, donde el nombre me cuesta siempre pronunciarlo, Xóchitl y la señora Sheinbaum, pues estaría la diferencia. Quien sea, es una mujer la que va a conducir la nación que simboliza el machismo latinoamericano, ¿verdad? Desde las rancheras y las viejas películas mexicanas.
¿Cómo ves esa elección, Francisco? Sí, bueno, efectivamente es interesante, ¿no? Que sea efectivamente el país símbolo del machismo, ¿no? Bueno, aparentemente hasta ahora ganaría la candidata de Morena, ¿no? Ujú. Sigue siendo popular López Obrador, a pesar de todas las críticas que se hacen, pero incluso a nivel económico, pues no le está yendo mal a México. Estaba leyendo ayer unas informaciones del Financial Times. Ujú. No le está yendo mal. Y además, bajo todos los planes sociales, ¿no? Vamos a ver cómo le va al famoso Tren Maya, ¿no? Que Ujú. parece que no está funcionando muy bien, pero eventualmente eso no va a impedir que el partido de Morena siga viento en popa. O sea, hasta ahora, por lo menos, parecería que vayan a ganar. Y antes de cerrar, 2 puntos adicionales. En Venezuela, obviamente tú estabas entrevistando a una persona antes. Yo dudo muchísimo que vaya a haber una elección limpia en Venezuela. Con toda franqueza no lo creo, pero en fin, Ujú. ojalá haya milagros. Y pues lo que decía también el tema de lo que decías tú, el tema ¿cómo se llama? En Europa, ¿no? Efectivamente, el Parlamento Europeo va a ser una elección muy importante, ¿ah? Ujú. Se teme que la extrema derecha, los partidos llamados de extrema derecha o populistas, como se le quiera llamar, puedan tener una suficiente poder como para bloquear un tercio, más de un tercio, como para bloquear de alguna manera el funcionamiento de las instituciones europeas. Algo que se temió en la elección anterior y finalmente no se produjo. Pero ahora podría producirse. Entonces, efectivamente, la elección en el Parlamento Europeo va a ser muy importante, sin duda. Sin duda. Eso que plantea Francisco, hablaba Francisco Belaúnde en Lima, puede ser determinante no solo para Europa, sino, por ejemplo, para todos los países que de alguna manera se ven afectados, incluyendo América Latina. César, ¿cómo ves que venga un Parlamento Europeo de extrema derecha? ¿Qué ocurriría? Bueno, lo que hemos logrado identificar en algunos casos particulares, ¿no? Pero un Parlamento Europeo de extrema derecha significaría seguramente una exacerbación de los nacionalismos, significaría también una rigidez en las políticas migratorias, seguramente también un atrincheramiento frente a la apertura de fronteras. Y cuando hablo de apertura de fronteras no me refiero solamente a la migración, sino me refiero también a una suerte de proteccionismo estatal. Recordemos que la derecha en Europa o la extrema derecha en Europa suele ser mucho más condescendiente con las políticas de Vladimir Putin, por ejemplo. Y Mm. eso también genera muchas ambigüedades y, por supuesto, muchas preocupaciones en términos geopolíticos y estratégicos para Alemania, Francia, España, inclusive el Reino Unido. Y claramente, pues esto llevaría a una suerte de agitación europea. Un parlamento de extrema derecha significaría seguramente una suerte de vulneración de derechos humanos también. Las minorías seguramente Mm. también se verían altamente afectadas, no solamente minorías étnicas, sino minorías religiosas, minorías como por ejemplo la comunidad LGBTI, por ejemplo, los afros, los Sí. rom. Es decir, seguramente habría una suerte de aplastamiento lo suficientemente peligroso que podría generar unos revanchismos y nuevas violencias en Europa que se podrían derramar y extender en el resto de continentes. Después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vimos que Europa llegó a un grado de madurez, de cordura política y social importante, pero pareciera que ese punto alto de cordura se está perdiendo. España, con todos estos vaivenes políticos, estas turbulencias políticas en la izquierda, corre el riesgo, dicen algunos, no sé si eso será exagerado, incluso de que se fracture, de que Cataluña se vaya por su cuenta, el País Vasco igual. Y este riesgo de la extrema derecha, con sus discursos populistas, como lo definió Francisco, puede llevar incluso, no sé, a que la Unión, la Comunidad de Naciones de Europa, pues también se fracture. ¿Cómo ves eso, Francisco? Sí, justamente es uno de los riesgos, ¿no? La Unión Europea en realidad siempre es un proceso, ¿no? Va Mm. profundizándose por otro lado, pero por otro lado tiene la amenaza de partidos, estos extremistas que son euroscépticos, que en el fondo lo que quisieran es que la Unión Europea se convierta en una especie de asociación mucho más laxa, ¿no? Que no pueda, digamos, imponer políticas. En el fondo, estos países lo que quieren es o bien
de salir de la Unión Europea o bien convertir a la Unión Europea en una cosa mucho menos integrada de lo que es actualmente. Entonces, efectivamente, así como se habló en un momento dado cuando se produjo el Brexit, que eso podría generar una especie de, ¿no?, de efecto dominó, que al final felizmente no se produjo, pues algo parecido podría ocurrir efectivamente si hay un parlamento que no creo que tenga mayoría, no creo que vaya a tener una mayoría de extremista, pero basta que tenga el tercio, ¿no?, un poquito más, y ya con eso podría efectivamente condicionar mucho las decisiones que se adopten a nivel de la Unión Europea e incluso paralizar en parte el funcionamiento de la Unión Europea. Entonces sí, pues es un tema, algo muy, muy complicado lo que está viviendo la Unión Europea, pero en todo caso no sería la primera vez, ¿no? Como digo, hace la última elección europea finalmente se pudo evitar lo peor, ¿no? Ojalá que en esta ocasión pase. Ya. Hemos mencionado solo, por supuesto, las más destacadas de las elecciones, aparte de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, el caso mexicano en la América Latina, el caso de la India. ¿Qué otros procesos electorales valdría la pena resaltar en este momento, César? Bien, valdría la pena resaltar Taiwán. Taiwán también es otro país que se vale el 13 de enero de elecciones en las que hay 3 candidatos que muestran 3 posturas muy distintas frente a la posición taiwanesa hacia Beijing, hacia China. Una un poco más cercana a la conciliación, al diálogo, otra un poco más cercana a la postura de Beijing y una efectivamente totalmente radical, frente a la postura de la intervención china en Taiwán, es decir, mucho más cercana a Occidente. Yo creo que el asunto taiwanés es importante para tenerlo en el radar, precisamente porque es uno de los conflictos que cada vez se empieza a descongelar aún más y empieza a tomar más fuerza en la geopolítica mundial. También tenemos en mente no solamente lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos, como tú lo mencionabas, Taiwán, el Parlamento Europeo, México, la misma Venezuela, sino, lo mencionaba al principio, Rusia, que seguramente también no nos tomará por sorpresa el triunfo anticipado de Vladimir Putin. Pero sí será muy interesante ver, por ejemplo, algunas elecciones en África, por ejemplo. En África también habrá una suerte de movimientos electorales después de un año tan convulso como este, donde hubo 3 golpes de Estado en menos de 2 meses. Recordemos lo que sucedió en el Sahel, lo que sucedió en Mali, lo que sucedió en Gabón, ¿no? Y efectivamente esto va a generar unas convulsiones, sobre todo con efectos europeos en el continente. También habrá elecciones en Portugal, ¿no? Recordemos lo que sucederá en Portugal frente a lo que ha pasado con los escándalos de corrupción. Y por supuesto, sin duda alguna, muchas de estas dimensiones generarán algún tipo de afectaciones geopolíticas. Algo que quiero resaltar con base en el comentario que decía ahorita Francisco y lo que tú preguntabas, César, es que creo que Europa, alguien decía por allí que Europa conoció el antídoto contra el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial y se le empezó a acabar el efecto, ¿no? un poco genera un poco esas preocupaciones, precisamente por la sensación que decía Francisco ahorita en su intervención, y es que los revanchismos y los nacionalismos pueden erosionar tanto el proyecto europeo que se puede acabar con una de las instituciones que seguramente han logrado, como ninguna otra, contener una nueva guerra en el planeta. El tiempo se nos vino encima, así que ya para concluir, brevemente, Francisco, te dejo la palabra. Sí, simplemente, y no es una elección, sino es la toma de mando en Guatemala, ¿no? Que es el 14 de enero. Vale, sí, muy atentos a lo que vaya a ocurrir. Felizmente la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, se han puesto muy firmes. Incluso la Corte Constitucional también de Guatemala ha fallado a favor del candidato Bernardo Arévalo. Así que, pero igual habrá que estar muy atentos, ¿no? Porque además para nosotros los peruanos comparamos muchísimo lo que pasa en Guatemala con el Perú. Hablamos de Guate-Perú de alguna manera, así que para nosotros es muy importante lo que vaya a pasar en Guatemala y en general para todos los latinoamericanos que, digamos, son amantes de la democracia, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por atendernos hoy, Francisco Belaunde en Lima y César Niño en Bogotá. Gracias y desde ya pues los mejores deseos para Navidad y Año Nuevo. Gracias. Igualmente. Es igual. Feliz Navidad.
10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Qué va a pasar con las redes sociales en el 2024? Vamos a abordar este tema con Nadia González, quien es la coordinadora del Diplomado en Redes Sociales en la Universidad de los Andes, en la ciudad de Mérida, la de los caballeros, es decir, la Mérida andina, la Mérida venezolana. Nadia, muy buenos días, gracias por atendernos. César, gracias por tu invitación nuevamente a este espacio que con mucho gusto he decidido aceptar y qué mejor ocasión que para hablar de lo que se viene en el 2024 con el tema de las redes sociales. Que ese nos viene para que lo digas con ese bonito acento merideño que tienes. Gracias. Mira, César, es evidente que el 2023 ha sido un año donde el video ha sido el rey del contenido. Sí, hemos visto cómo poco a poco el video ha estado desde, no solo el 2023, desde años anteriores, sin embargo, se ha exponenciado muchísimo en este año. Y en el 2024 todo este tema de la videografía va a ser súper relevante, especialmente porque se han encontrado diversas herramientas, como lo ha sido la inteligencia artificial, el tema de la producción de contenidos. La inteligencia artificial para el tema de la producción de contenido ha sido de verdad bien importante. En el 2024 vamos a tener videos totalmente distintos a los de este año, donde en este año hemos consumido pastillas pequeñas, videos cortos, 6 segundos, 7 segundos. Para el 2024 se vienen videos más largos, donde los usuarios van a querer consumir contenidos al estilo de videoblogs, ¿sí? Donde tengamos una mayor cantidad de duración. Y esta producción constante de videos nos hace ir al segundo punto, que es, vamos a tener contenidos, digamos, videos menos producidos, en el punto de la edición propiamente, ¿no? De tanto de la producción como la edición, porque se espera que sean contenidos mucho más auténticos, ¿sí? Uh-huh. Este año vamos a ver esto cómo va a ir avanzando y las marcas van a tener que hacer un esfuerzo por crear contenidos más empáticos, más auténticos. Se habló en este año 2023 de la humanización de las marcas, donde veíamos personas, las marcas representadas ya por sus miembros, por sus creadores, por los miembros de su equipo, y para este 2024, esta autenticidad va a prevalecer. Cuando hablas de los videos, Nadia, por ejemplo, estás hablando de TikTok, de Instagram, ¿de Sí. qué en particular estás hablando? Sí, mira, estoy hablando del formato del contenido en el que se van a enfocar las marcas para producirlo, ¿ok? Uh-huh. Vamos a hablar de Instagram, estaríamos hablando de los Reels. En YouTube estaríamos hablando de los Shorts, sabemos que son Uh-huh. videos bastante cortos. En Facebook estaríamos hablando de Facebook Watch, que es la plataforma de videos de Facebook, y los videos propios de TikTok, ¿no? Digamos que estas serían como de las que se estaría hablando. Sin embargo, y es al tercer punto que quiero llegar de estas tendencias del 2024, Uh-huh. porque todas están como unidas, se está hablando mucho de algo que se llama el contenido generado por el usuario, sus siglas en inglés el UGC, que son esos contenidos que a raíz de una creación que hace un consumidor, un microinfluencer o un usuario, las marcas puedan aprovecharlo para potenciar su mensaje o para, por supuesto, el objetivo final de las marcas, vender sus productos. En ese caso, quería comentarte un caso que se viralizó recientemente, el de una chica que su auto se incendia y luego de que el auto está totalmente incendiado, esta muchacha graba un TikTok que se viralizó, que es de su termo de agua totalmente intacto luego del incendio dentro del auto, y lo que a ella le sorprende es que ella agarra el termo y el termo todavía tenía hielitos sonando, ¿no? Dios. A pesar
a pesar de que, digamos, de Sí. que esto cambió. ¿Y qué se hubiese hecho antes o cuál era la tendencia, digamos, de una marca cuando se generaba este contenido? Comprar el video y después venderlo como un testimonial, ¿no? Mira, qué buen termo, pasó esto. Sin embargo, no fue el caso, porque la marca lo que hizo fue reponerle el auto a la chica, su auto quemado. La marca le obsequió un auto a esta usuaria del termo, y bueno, y eso se viralizó muchísimo más y le dio Ya. mucha más visualización. Y bueno, ya ahora yo sé cuál es el nombre de la marca, por ejemplo, entonces la pone en lo que es el tema de la visibilidad de tus productos y de tus marcas. Entonces, Nadia, cuéntame. ¿qué va a ocurrir con las redes sociales como motor de búsqueda? Bueno, tenemos el tema, sabemos que el motor de búsqueda por excelencia es Google, uno de los segundos motores de búsqueda es YouTube. Sin embargo, vemos que las generaciones más jóvenes, y digamos que son usuarios entre 18, 33, 34 años, están usando como motor de búsqueda TikTok. Y esto es bastante importante, porque las otras redes sociales, digamos, no tienen ese potencial de motor de búsqueda como sí lo tienen los propios motores de búsqueda, que son Google y YouTube, entre algunos de ellos. Pero TikTok se ha convertido en este lugar donde buscar información, donde buscar tutoriales, y por eso también el tema de los videos largos, César. TikTok, antes era una plataforma de videos cortos, los ha ido aumentando, y el consumo, y te estoy hablando de casi un consumo de más del 40% de los usuarios hacen búsquedas en TikTok. Entonces, se está posicionando no solo como una red social, sino como un motor de búsqueda. Y esto va a formar, por supuesto, plataformas híbridas, ¿no? No solo para TikTok, también para las plataformas de nicho, como lo son LinkedIn, en el caso del área profesional, entre otras que pudiéramos mencionar. ¿Y qué nos puedes decir de Threads? Bueno, poco a poco se ha tratado de avanzar, o ellos han tratado de avanzar en esa área. Vemos cuáles han sido todos los cambios que el antiguo Twitter, ahora X, tiene. Sin embargo, Threads va a ir ocupando esos espacios donde hay más, digamos, donde no hay tanta restricción, ¿no? En X están, o lo que era Twitter, pues se están haciendo algunos cambios que probablemente los usuarios no están viendo de la mejor manera. Y bueno, creo que ahí va a haber un avance también importante para todo lo que es la plataforma de Meta, que tiene incorporada esta parte de Instagram y de Threads. Nadia, te agradezco mucho este viaje rápido, pero muy puntual sobre lo que nos espera con las redes sociales en el 2024. Excelente. Gracias, César, por la invitación. A ti por atenderla. Nadia González es la coordinadora del Diplomado en Redes Sociales de la Universidad de los Andes. Nos habló desde la ciudad de Mérida, en Venezuela. Y a las 10:34 entramos entonces ahora en un escenario mucho más amplio. Económicamente, ¿qué nos espera al planeta en el 2024? La señora Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que la economía global tendrá en el 2024 mejores resultados de los esperados, aunque alertó de los riesgos que existen para la seguridad mundial por la cada vez más fragmentada economía del planeta. ¿Podemos ser optimistas alguna vez? Vamos hasta Mebane, en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer siempre estar en tu programa. José, le hacemos caso a la señora Georgieva y nos ponemos optimistas para el 2024. Podría ser, César Miguel, la gran expectativa es, la gran evaluación del 23 es que la economía norteamericana y la economía global tuvo una mejor performance de la que se esperaba. Es decir, con la pospandemia, la continuidad de la inflación, el aumento de las tasas de interés, no han impedido que la economía tenga una buena performance. Y lo que se espera el próximo año, la gran expectativa del 24 es que vamos a tener ese, como se dice en inglés, soft landing, ese aterrizaje suave que pareciera haber diseñado
funcionado bien la Reserva Federal, o si más bien, si seguimos teniendo inflación, hemos bajado del 9 al 3 y piquito, pero seguimos generando empleo activamente, o si la Reserva Federal va a tener que mantener esas tasas de interés, todo va a girar alrededor de las tasas de interés de la Reserva Federal y los bancos centrales de los países globales, porque si la economía sigue estando en esta dinámica y las tasas no bajan, el mercado está convencido de que las tasas van a bajar 3 veces el próximo año, 0.75%, a pesar de que los directores de la Reserva, los presidentes de las Reservas Federales lo siguen negando. Si las tasas no bajan, podríamos entrar en una recesión, suave, pero una recesión que cambiaría un poco la figura. Y hay que recordar que es un año electoral, el gran temor de los operadores económicos es una elección de Trump en noviembre del próximo año y el juego sería reseteado, más aún con 2 guerras en progreso en el planeta que no van a desaparecer. Y lo que dice Georgieva al fondo es que estamos estables, pero es una economía lenta y por ahí vienen las presiones sociales y políticas en base a las expectativas que la gente tiene. Es decir, la buena noticia es que las tasas no van a subir, pero no van a bajar. Se quedan como están. La Reserva Federal ha insistido en esta frase que se repite en el mercado: higher for longer, más altas por más tiempo. ¿Sí? Yeah. Lo que pasa es que como hemos vivido con tasas de interés cero por casi 10 años, una década es mucho tiempo, una generación son 20 años, la mitad de una generación vivió con un costo de dinero marginal, el mercado no quiere aceptar que las tasas subieron para siempre, es decir, no vamos a volver a esa década de dinero muy bajo y eso está cambiando todas las dinámicas en función de los costos que significa vivir en las economías de consumo que tenemos y va a haber una presión muy grande, que es lo que le preocupa al Fondo Monetario Internacional a partir del próximo año en lo que se llama ahora el sur global, las economías emergentes y los costos de las deudas. La deuda que adquirimos el planeta entero, particularmente los Estados Unidos que tiene un déficit fiscal del 7%, esas deudas van a empezar a madurar y vienen los principales, ¿sí? Las deudas se emiten de 5 a 30 años. Y los costos, el Fondo Monetario vuelve a preocuparse de los temas fiscales, particularmente en los mercados emergentes, porque las condiciones de pago de esas deudas van a ser complicadas y complejas. El caso más dramático es Argentina. Veremos cómo responde la gente a las medidas de Milei, pero es un poco, ese es el escenario el próximo año. No es un año malo, pero no necesariamente bueno. Ya estamos viendo qué es lo que está pasando en Yemen con los ataques a los barcos que están pasando por el estrecho del canal de Suez. No va a ser un año difícil, sin embargo no es un año para estar completamente negativo y todo depende también de cómo esté la performance económica de China, que no crece más del 3 al 5% y eso también tiene unos impactos globales importantes. Ya. Una última pregunta, José. Dijiste si gana Trump se resetea todo el cuadro económico. ¿En qué sentido? Biden es un presidente muy pragmático, que lidia con es un gran operador, tiene 44 años de vida política en Washington. Recordemos que antes de la pandemia Trump declaró una guerra de tarifas a China, cuyos conflictos y tensiones se acaban de resolver en San Francisco. Trump no está a favor de apoyar los esfuerzos de Ucrania contra Rusia, su posición en Israel no está definida. Si volviera, su posición nos retiró de los acuerdos medioambientales, de los acuerdos de París, después de que se acaba de acordar en la COP28 reducir las emisiones de carbono a través del uso de combustibles fósiles en las próximas décadas. Una elección de Trump replantearía una dirección que está más o menos establecida y volvería a modificar todas las variables que tenemos en funciones. Ya lo veo. José, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado, un placer siempre. Y feliz Navidad, José, para ti y todos los tuyos. Toda la paz del mundo. Amén. Gracias. José González, economista desde Carolina del Norte. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Siguiendo con esto de los pronósticos, ahora vamos a analizar puntualmente el caso de Estados Unidos
con Celia Mendoza, quien está, por lo visto, de visita aquí en Miami. Bienvenida a Miami, Celia. Muchísimas gracias, César Miguel. Bueno, trajiste el sol, ¿eh? Porque hemos tenido unos días de mucha lluvia y ya tenemos días radiantes gracias a ti. Celia, a ver, 2 preguntas. ¿Qué va a ocurrir con el impeachment al presidente Biden? ¿De qué manera lo puede perjudicar en su aspiración presidencial? ¿Y qué va a ocurrir con ese rosario de procesos judiciales abiertos en contra de Donald Trump? ¿Y de qué manera esto le puede perjudicar en su aspiración presidencial? Para el presidente de los Estados Unidos es un tema que va a distraerlo de su campaña y eso es negativo si se ve en esa manera. Sin embargo, le podía dar puntos positivos y esto es algo que han dicho algunos republicanos y es que le podría darle una plataforma inclusive similar a la que ha tenido Donald Trump, donde el electorado siente que lo están atacando, que están buscando algo donde no existe, especialmente teniendo en cuenta que lo que se aprobó la semana pasada en el Congreso fue la petición formal para que se inicie la investigación y le dé los poderes a los republicanos en los diferentes comités para que puedan obligar legalmente a muchas de las personas a pedir documentos. Pero recordemos que desde septiembre ya el señor que era el presidente de la Cámara de Representantes, el señor McCarthy, quien anunció que no va a lanzarse a la reelección por su curul congresional de California, inició unilateralmente esta investigación de manera informal, pero ahora con votos. Podría ser algo que distrae, que se mantendrá en los medios de comunicación, en especial en aquellos que ya han venido usando esto, pero vimos lo que sucedió con las declaraciones de su hijo Hunter Biden. Le ha permitido y le ha dado una plataforma a Hunter Biden, al hijo del presidente, y este podría convertirse en uno de los puntos claves de defenderse después de años de críticas donde nunca lo habíamos realmente escuchado, más allá de algunas declaraciones cuando sacó su libro biográfico en algunas entrevistas, pero en este caso en particular acusar a los republicanos, algo que no puede hacer el presidente que está lidiando con ellos directamente, de muchas de lo que ellos aseguran son persecuciones personales, ataques inclusive en contra de él y de su familia, y también le da la plataforma de decir, soy una persona que está en recuperación de drogas, soy una persona que como muchos americanos ha tenido estos problemas y mi papá, lo que pasa es que es el presidente, pero obviamente esto podría cambiar en los próximos meses. Estamos ya a menos de 12 meses de las elecciones y esto podría darse. En el tema de Donald Trump, definitivamente lo hemos visto utilizar estas querellas legales a su favor, lo sigue haciendo, se sigue manteniendo en las encuestas de opinión. Podría ser un problema en algunos de los casos, teniendo en cuenta lo que vimos con el señor Giuliani, con este caso en contra de las, de las declaraciones que hizo falsas en contra de 2 mujeres quienes trabajaban en Georgia. Una de las evidencias en Washington fue la llamada en la que Donald Trump utilizó el nombre de ellas una y otra vez y se espera que esto pueda moverse. Pero vimos también cómo se ha frenado este caso debido a una apelación frente a esa corte. La jueza dijo, hay que esperar, tenemos que ver cómo se va a manejar el caso, teniendo en cuenta algunos de los cargos y de lo que va a suceder. Pero el resto de los casos, en especial el de Georgia, podría ser crucial. Así que tendremos que esperar y ver. Pero en medio de todo esto, creo que uno de los puntos que hay que destacar es el hecho de que Nikki Haley, en una de las encuestas más recientes, se ha acercado muy cerca al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que podría generar algunas pausas, aunque sabemos que el primer lugar donde esto se podría verificar sería en Iowa, donde él ha lanzado una campaña de llamar inclusive a los miembros de los caucus directamente, algo que es inusual, y ahí es donde podríamos ver cómo él puede levantarse en esto. Donald Trump le está apostando a ser presidente antes de que puedan avanzar estos casos legales, César Miguel, así que ahí es donde podríamos ver un cambio. En definitiva, volveremos a repetir el escenario de la elección presidencial del 2020, Trump-Biden.
Por ahora sí, estamos hablando de dos personas que también son mayores y cualquier cosa puede suceder. No significa que haya problemas de salud, pero estamos teniendo a dos personas en un ambiente extremadamente intenso, porque para Joe Biden, siendo el presidente con más años en ocupar esa posición, también está lidiando con el hecho de que hay que pasar un presupuesto, hay dos guerras activas. No se ha logrado aprobar el tema del presupuesto para Ucrania y esto está ligado a lo que hoy, por ejemplo, se ha reportado y es el mayor número de migrantes indocumentados que han llegado a una de las fronteras y que ha generado crisis. Celia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy y desde ya, pues, los mejores deseos para esta Navidad y el Año Nuevo. Igualmente para ti, los tuyos y para toda la audiencia. Gracias. Celia Mendoza, la gran periodista Celia Mendoza, vacacionando, entiendo, ¿no? Ahora aquí en Miami, huyéndole a los fríos y las nevadas del norte de Washington y Nueva York. Y nuestra última pregunta, vamos a hacerla en el terreno económico, pero en el terreno económico venezolano. ¿Qué le espera económicamente a Venezuela? La pregunta se la formulo al director y cofundador de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Alejandro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender la llamada. César Miguel, siempre muy contento de poder estar en tu programa, muy agradecido. ¿Qué le espera económicamente hablando a Venezuela en el 2024? Mira, yo creo que es importante antes de hablar, César Miguel, del 24, es comentar que Venezuela no se arregló, Venezuela no se ha arreglado. Difícil pensar que Venezuela se arregle mientras que las personas que ostentan el poder estén allí. Sin embargo, el año que viene va a ser un año positivo para Venezuela. Va a ser un año de crecimiento económico, y yo creo que es importante que lo veamos así, lo entendamos así, y va a ser un año también de reducción de la inflación. Ese flagelo que nos ha pegado tan fuerte durante tanto tiempo, nosotros lo vemos disminuyendo y lo vemos disminuyendo incluso a cifras de 2 dígitos. Pasamos una inflación de 150.000% en el 2017-2018. Estamos hablando de una disminución bien importante a por debajo del 100% durante algunos momentos del 2024, y yo pensaría que va a cerrar incluso por debajo del 100% el año que viene. Si Venezuela no se arregló, ¿cómo es que tendremos esas perspectivas tan positivas? Mira, son perspectivas positivas incluso de crecimiento. A veces es difícil pronunciarlo, pero Venezuela debería ser el país que más crece en América Latina en el 2024. Y la razón de ello es la flexibilización de las sanciones. Nosotros vamos a tener más ingresos petroleros producto de una flexibilización de sanciones que se dio ya en el 2022 y que viene haciendo que Chevron produzca más petróleo, y eso se ha venido materializando durante buena parte de este año, sobre todo en el segundo semestre, y va a seguir creciendo un poco más el año que viene. Y tienes, por ejemplo, esta semana la firma con Eni y con otras empresas petroleras que van a seguir dándole un poco más de empuje a la producción petrolera. Estamos hablando de una producción petrolera, César Miguel, que en el mejor de los casos en el 2025 va a llegar a 1 millón de barriles por día, cosa que es sustancialmente mayor a los 750.000 barriles que producimos hoy, pero que es infinitamente inferior o muy inferior a los 2.500.000 barriles que producía Venezuela incluso con Chávez, o a los casi 3,5 millones de barriles que producíamos antes de Chávez. Entonces, son cifras, de nuevo, que en un contexto te permite ver la gravedad de la situación, que en el largo plazo hemos perdido mucho, pero que si lo comparamos con el 2023, es un año que va a ser un poco menos malo que este 2023. Estamos hablando de cifras macroeconómicas, pero Venezuela es un país con un nivel de inequidad realmente grave. En este sentido, ¿cómo va a ser para el 2024 la vida de la inmensa mayoría de la población que solo gana bolívares? Sí, yo creo que en la medida, César Miguel, que tú reduzcas, uno, que tengas algo más de ingresos petroleros,
y que por motivo posiblemente, lo que en Venezuela la verdad que lo único constante es el cambio, pero pareciera que va a haber, el año que viene va a ser un año electoral, lo que va a ser un incremento del gasto, pero este incremento del gasto puede ser financiado con mayores ingresos petroleros y no tanto con dinero inorgánico del Banco Central. Es un poco la perspectiva que estamos teniendo. Yo pensaría que va a haber algo más de liquidez en poder del público y que esa liquidez va a llegar a también incluso a los menos pudientes. Entonces, este año, el año 2024 debería ser un año menos malo de lo que les ha tocado vivir en Venezuela del 2017 al 2023. No va a ser un año bueno. Olvidémonos de lo que fue la Venezuela del 2012, por ejemplo, con las elecciones presidenciales de aquel momento, que tuviste un boom de consumo, de una serie de cosas que no era sostenible, pero sí vas a tener un poco más a repartir y a buscar de nuevo un régimen que va a buscar esos votos de manera desesperada y que va a hacer todo lo posible por intentar mejorarlo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti, César Miguel, de este lado siempre a la orden. Y ya, si no nos volvemos a hablar, pues feliz Navidad para ti, Bolivia, los muchachos, en fin, para toda la familia. Seguro que sí, por aquí estamos hablando. Sí. No, Bolivia, no Cristina, por Dios. Bueno, a Bolivia y a Cristina, ambas, pues. Claro, a la suegra y a la esposa. Claro, a mi suegra preferida. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. Alejandro Grisanti desde Santo Domingo. Son las 10:54. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.